el ignorar, mire lo peligroso que es ignorar el Espíritu Santo, ¿no? En Hebreo Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Efeso, hallando a ciertos discípulos. Eran 12 discípulos. Y les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oye, esta palabra me mató. Ellos estaban ignorando a la tercera persona. Completamente. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y cuando yo me voy, esto es el 19, entonces Pablo allí habían sido bautizados en el bautismo de Juan, estaban incompletos, por supuesto. Los bautiza, les pone las manos y reciben el Espíritu Santo. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Mira, no fueron bautizados en la llenura del Espíritu Santo hasta que no vino sobre ellos. Entonces, el 8 ocurre algo parecido. Pero aquí habían creído en Jesús. Dios había usado a Felipe milagros, señales, de exorcismo, todos los milagros. Pero había algo incompleto. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús y tampoco habían recibido al Espíritu Santo. Yo interpreto, hermano, esa es mi interpretación, que aquí se estaba dejando de enseñar sobre la evidencia amplia, abrumadora, como persona del Espíritu Santo. Y no se completaba el proceso de venir el Espíritu Santo sobre ellos porque lo estaban ignorando. No estaban reconociendo como al Padre y a Jesús, les faltaba el Espíritu Santo. Entonces yo lo veo así, hermano Rodrigo, ¿no? Pero acepto su revisión y análisis, pero estoy casi convencido, hermano, que allí el Espíritu Santo nos está dejando una evidencia de que en ellos no estaba claro las tres figuras. Reconozco al Padre, reconozco a Jesucristo, pero había que aceptar también el Espíritu Santo. Había que decir, reconocer Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres. Había que establecer esa fe para recibir, porque si no, no ibas a recibir completo. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos unicistas? Que yo los veo carnales, que hombres de buena voluntad, pero los veo muy carnales, negando, siendo irracionales. Vemos el caso de Montero, vemos el caso de Armando. Personas que preocupan, pues, ¿por qué no hay ese grado de humildad para aceptar algo tan iracema, que son tan evidentes y no aceptan? Bueno, porque hay algo allí. No hay algo que se está completando. Hay bautismo de Juan, hay bautismo en el nombre de Jesús, pero como no reconocen a la otra persona, ahí hay algo infértil, peligrosamente infértil. No sé si usted tiene algo que agregar, hermano Rodrigo. No, para mí la postura de la universidad es sencilla, es clara, es muy simple. ¿Por qué? Porque para ellos no es que niegan al Espíritu Santo, sino que no creen que es una persona distinta, pero si aceptan la manifestación del Espíritu Santo como una manifestación distinta a la del Hijo. Escucha eso. Eso es casi Trinidad. Ellos aceptan la manifestación del Espíritu Santo como una manifestación distinta. Manifestación, más la persona que se está manifestando, siempre es la misma. Entonces, ahí con eso ellos, yo no los veo en pecado, los veo en otro problema para la explicación de otros pasajes, ¿sí? Sino que para mí eso es el sesgo, el sesgo de confirmación, el sesgo de ancla, pero no lo veo tan problemático, igual que las 30 y tantas variantes que tiene la Trinidad, no le hallo problema. Lo que sí encuentro problema de condenación, y acá me voy a poner efimio para esto, que es el concepto de las ideas que tiene Selvin. Las ideas de Selvin para mí son peligrosas. ¿Por qué? Porque como él niega a Cristo, y no solo negar a Cristo, sino negar su eternidad, negar que Él es Dios, su divinidad, y negar que Él no es hijo de hombre, sino que es hijo de Dios, que no es hijo de José, lo de Selvin es condenatorio. O sea, no puedo. Selvin tiene que cambiar toda su doctrina radicalmente y salir de ahí. Y no solo eso. ¿A cuánta gente está engañando? Digamos que mañana él sale, ok, y toda la gente que le engañó, porque hay gente que lo sigue a Selvin, y gente que ha tomado la doctrina de Selvin, que ha migrado de la idea de los testigos a las ideas de Selvin. Pero mire,
Mientras los testigos de Jehová creen en la eternidad, creen en la preexistencia, pero no creen que Él sea divino, pero creen en el sujeto y lo creen como Salvador. Eso es, el problema de ellos no es, ni siquiera podría acusarlos por la deidad, el problema de ellos es la salvación, que la salvación es por obras. Ellos al establecer una soteriología por medio de obras, o sea, de chambear su salvación en buen español, el problema ya es otro, que no confían en la obra de Cristo, por más que nieguen su divinidad y lo demás. Por lo tanto, el problema ya es ese. Entonces creo que si uno es honesto y se quita cualquier cosa, uno no condena a tanta gente y dice, bueno, en realidad no es de condenación eso. Dicho de paso, son doctrinas inferenciales de temas que con cierta semántica sí uno se la puede dar, puede tener complacencia, porque yo he visto, como le digo, uno de mis mejores amigos que partió, un gran amigo, el pastor Gamaliel, era unicitario y juntos echábamos fuera demonios, juntos lidiábamos con guerras espirituales con entidades, echando afuera, ministrando en línea, dando talleres, hablando de todo eso, y no me cabe la menor duda de que él estaba lleno del Espíritu Santo, y él sí creía en que las manifestaciones eran distintas, que no eran la misma, pero con el tema de personas, él tenía un dilema, decía, no, la Biblia no menciona que persona, yo creo que es Dios nomás, es un solo ser, no hay una comprensión clara, desarrollada en la Biblia, ni a lo que la Trinidad postula, ni a lo que dice la unicidad. Él se quedaba con un punto intermedio, era más abierto hacia la Trinidad, porque su padre era bautista, él salió de una iglesia bautista, pero son casos particulares, pero en términos generales, yo creo que para mí el unicitario que se condena es aquel que salva por agua. O sea, aquella persona que predica salvación por agua, como lo hacen muchos unicitarios, y no solo que te salvas por el bautismo unicitario, por ese bautismo el que te va a salvar, para mí ya eso estamos hablando de otro evangelio. Sí, de hecho, comparto una idea que tú saltaste a relucir, muy buena. Cuando yo nunca he estado de acuerdo, hermano, yo nunca he estado de acuerdo con maltratar a los testigos de Jehová. Ellos cuando me llegan a la puerta, yo los recibo con amor, cariño, con respeto y mucha consideración. Siento mucha compasión por ellos. Y yo me siento con ellos y comienzo a hacerles preguntas sobre el Sermón del Monte. Porque considero que ellos deben de irse con una fe más apegada al Sermón del Monte. Quizá por allí Dios pueda absolverlos de la culpa de esa mala inferencia de la Trinidad. Y cuando tú estabas hablando acerca de los testigos de Jehová, yo dije, bueno, mira, no, quizás el hermano Rodrigo y yo no hemos socializado el tema y opinamos lo mismo. De hecho, hay un anciano de ellos que por aquí en la Concepción hay bastante iglesias de ellos. Hay como 3 o 4. Y yo me consigo los ancianos y a veces les he dado cole y me he puesto a conversar, le hago preguntas fuertes para que ellos bajen los niveles de inquisición sobre los que de la transfusión de sangre y eso, porque considero que algunos de ellos están atrapados en complejos de inferioridad, neurosis, retardos mentales, retardos cognitivos. La gente se siente ofendida cuando yo les digo retardos mentales, porque aquí yo tengo un retardo mental. Un retardo mental es cuando usted no va a aprender igual que otras personas. Eso se llama disfunción cognitiva, pero es un retardo. Yo tengo un retardo cognitivo en la gramática que no voy a curar nunca. Hermano Rodrigo, yo no me aprendo 2 números de teléfono. Me aprendo el mío y me cuesta aprendérmelo. A veces duro un mes, 2 meses para aprenderme un cambio de teléfono. Me cuesta demasiado. Se me olvida la fecha, se me olvidan los nombres, se me olvidan permanentemente. Yo tengo que aprender a convivir con eso y vivir tranquilo. Tengo dislexia y tengo que aceptarlo y vivir como la persona que nace coja, sorda, muda. Es parte de una deficiencia cognitiva. Por eso es que a veces me cuesta leer, a veces no expreso las palabras completas. Más bien Dios hizo un milagro en una vigilia. Vino un profeta y yo apenas estaba empezando en la predicación y era muy torpe para predicar, hermano Rodrigo, muy torpe. Y gagueaba mucho y el Señor, recuerdo que el Señor me profetizó y me dijo, te voy a dar lo que tú me has pedido, me acuerdo, y el hermano impuso la mano y yo vi venir una bola de fuego que golpeó mi rostro y mi cara y mi cuerpo y me tumbó al suelo. ¡Blum!
Al otro día, hermano, yo prediqué y yo parecía otro, varón. La lengua se me soltó, comencé a predicar con una pasión. Por eso es que me gusta predicar con pasión. Yo no voy a ser nunca así mesurado, quizás como tú eres, un poco más ponderado. Y eso, usaste una palabra en estos días, parsimonia. Parsimonia. Yo no voy a ser parsimonioso, hermano, porque desde que entró eso en mí y esa bola de fuego que golpeó mi vida, yo me apasiono y me cuesta contener eso, ¿no? Y yo le he orado al Señor y el Señor me ha ministrado y me llevó una oportunidad a ver a Juan el Bautista y a Elías. Y me dijo, ellos tuvieron una pasión y un celo desbordante. Ese vas a ser tú. Tú no vas a poder controlar cosas que no vas a poder controlar porque es parte de tu esencia. Porque como he sido burlado, atacado mucho por mis convalencias, yo no fui un niño promedio, un buen estudiante en el colegio, fue uno de los retardados, siempre retardado hasta llegar a graduarme en primaria, en secundaria, primer año retardado, y ahí fue cuando hubo un despegue. Entonces hay que entender esos procesos. Y yo voy a trabajar sobre eso y estar tranquilo. Por eso es que reviso las posturas, reviso las correcciones hechas por ti, hechas por Feli, hechas por John Feli, hechas por otro, y reviso a ver qué puedo mejorar. Hay cosas que las voy a mejorar, otras no, otras se quedan allí porque es parte de mi esencia y mi naturaleza de retardo mental. Entonces, reconocer un retardo mental, eso no pasa nada. Eres cojo y punto. Yo no sé, pastor, yo he tratado de buscar, yo tengo un serio problema esta es una de mis debilidades, yo no soy de contar mucho mis debilidades, pero yo no sé por qué tengo un serio problema con recordar qué palabra se usa o dónde va un acento, o los acentos yo, pero como todo, ¿no? Estoy en obesidad de acentos. Y a veces con los errores ortográficos. Y eso que he leído demasiado. No tienen idea la cantidad de cosas que he leído. Y dice que la gente que lee tiene buena ortografía. Falso, apócrifo, eso es falso. Si fuese así, yo tendría una ortografía perfecta. Y yo he tratado de buscar por qué me ha costado tanto. Y yo he tenido terribles problemas, igual que usted, con el tema de la lengua. No en la comprensión, no en la explicación, no en las conjugaciones verbales, no en esa cuestión estructural. No. Pero sí he tenido un problema con recordar cómo va una palabra, pero de toda la vida, de toda la vida. Es una de mis No, debilidades. eso es dislexia también, varón. Eso es dislexia y eso no se cura. Eso no se Pero, cura. Eso no, se. pero yo lo he buscado si es dislexia y, en el test de dislexia y no cuadra, porque hay otras cosas que tengo que no cuadran con la dislexia. Así que es una cuestión muy particular, es como si No, tuviese, porque mire, es que literalmente, la dislexia no tiene una sola característica. O sea, ya tú con lo que me dijiste como pedagogo, tienes un nivel de dislexia. Porque la dislexia no es solamente, tú puedes ser bueno con los números, ¿verdad? Y ya al ser bueno con los números no eres disléxico. Pero dentro de la dislexia no está ser solamente bueno con los números, es la tardanza de comprensión en una área de la gramática también, como es claro, los acentos. para mí toda la gramática es la ortografía y el acento. Eso es todo. Lo demás no tengo ningún Lo que drama. pasa es que has vencido el trauma, vamos a decirlo así, la barrera neuronal, porque has leído mucho, has investigado y has pasado los límites. Ah, ok. Pero no eres no has pasado los límites porque has desarrollado, porque la ciencia pedagógica enseña que una barrera no la eliminas por completo, la reduces a su mínima expresión. Ah, mire ¿Me usted. entiendes? Ah, Mire usted. No sabía eso. sí, la reducías a su mínima expresión, por eso es que lo dicen los mismos neurólogos. Más puede el que quiere que el que sabe. La disciplina vence la inteligencia. Entonces hay Amén. personas que heredan. Amén. Ah, Yo no soy de entender y de saber cosas por inteligencia, sino por disciplina y por esfuerzo. A puro músculo. exacto, exactamente. Cuando algunos
por ahí menos miran algo, ¿verdad? Y eso lo dice Mauricio Tiechi. Mauricio Tiechi dice, pedagogo, algunos sacan 20 y los felicitan todo el mundo. Entonces, ese niño come bien, tiene todas las cosas a la mano, los libros. Y hay niños que sacan 13, pero esos niños han tenido que caminar 2 kilómetros para conseguirse un libro. Han tenido que preguntar, han tenido que hacer análisis, han tenido que hacer diferentes cosas mucho más duras. Ese 13 vale más que el 20. Por eso es que en Finlandia ya la educación no se pone nota, porque en Finlandia está prohibido hacer tareas competitivas que vean a uno grande y a otro pequeño. Por eso es que uno de los países más felices y con el mayor grado de avance en la educación es Finlandia, porque Finlandia persigue el desarrollo de un disléxico, pero en la parte que él más quiera y más pueda. Entonces el ser humano, hermano Rodrigo, es muy hábil para sobrevivir. Por eso es que duramos tanto. Porque si nosotros vemos que aquí somos débiles, nos vamos a la parte que somos fuertes. Si no podemos con la mecánica, nos vamos entonces con la música. Y así sucesivamente. Entonces yo nací con talento nato para la mecánica. De hecho, en la mecánica yo superé a muchísimas personas y en la electricidad. Los diagramas eléctricos se me graban de memoria, diagramas completos. Los alumnos me decían, profesor, yo veo que el único profesor que llega aquí con un borrador y una tiza a hacer un diagrama sin un libro es usted. Pero entonces escribía una palabra y llegaba otro profesor, esa palabra lleva acento. Te reprendo, diablo inmundo. Yo creo que tengo un espíritu de antiacentos, ¿no? Que me lo trago todo. Claro. Pero ¿sabe qué? Pero no, pero le voy a ser sincero, mire. A veces por despreocupación. Porque cuando yo escribo algo, revisando, escucha bien, cuando yo escribo algo, constantemente revisando la ortografía y el acento, y lo hago bien. No al 100%, pero al 90%. Pero cuando escribo rápido, no olvídese, eso es un desastre. Gracias, el corrector de Word. Gracias, el corrector de Internet. Sí, Gloria a mira, Dios, es una bendición. mira, me está preguntando aquí un católico, ¿no? ¿Cómo es que yo soy teólogo teniendo dislexia? Muy sencillo, porque aprendí y estoy aprendiendo a ser humilde. Todavía no soy humilde. Por ejemplo, aquí está la Biblia del doctor Francisco La Cueva, editorial CLIE. Aquí hay 71 doctores, teólogos terribles, le hacen la revisión a la Biblia del Oso. Entonces yo me fío del trabajo de 71 doctores, porque yo no soy de la gramática. Que tengo que hacer, ir para donde están los expertos. Entonces la humildad te conecta con la dependencia. Por eso es que yo dependo de algunos hombres que saben más que yo. Enrique Lang, Francisco La Cueva, César Vidal. Y yo me apoyo y hago un cotejo comparativo de lo que ellos dicen, por qué lo dicen. Y como yo no manejo la gramática, afirmo lo que ellos dicen. Porque Jesús me dijo a mí que me iba a enviar escribas sabios. Dios me dijo a mí que me iba a enviar a Rodrigo, y lo ha hecho muy bien. Gracias a Dios, le he tomado lo que Dios ha puesto en su haber a mi hermano Rodrigo, le he tomado a Francisco La Cueva, le he tomado a esta Biblia, comento, pregunto. Ayer, por ejemplo, mi hermano Rodrigo y yo tuvimos un intercambio de que opinamos lo mismo, pero se vio como diferente. Fui y le pregunté a Unilit, Biblia, comentario del texto, le pregunté a Francisco La Cueva, le pregunté esta Biblia, le pregunté a la Biblia de Ronald Stamp y le pregunté a otra Biblia de estudio, al Diario Vivir. Después que yo terminé de conversar contigo, le pregunté. Casi ninguno me dio la razón a mí. Pero como yo creo en el proceso de estudio que he realizado, me quedé con la opinión mía. Por eso es que yo, porque tenga muchos libros y otros opinen, yo no recojo la opinión de la mayoría. Yo recojo
colegio mi opinión, pero si considero que mi opinión está mejor, me quedo con la mía. Me quedo con la mía y me quedé con la mía, hermano Rodrigo. Y te la planteé, bueno, y ya aclaramos el punto. Porque yo no puedo rendirle cuenta a la mayoría, pero sí reviso. Entonces, el que yo sea disléxico no me quita la capacidad de apoyarme de otro. Por ejemplo, ayer un técnico que está en Colombia, que es un misionero que está allá fundando, me hace una pregunta y me dice, pastor, necesito que me haga un cálculo de tubería de cobre, cuánta tubería de cobre necesito para yo hacer un enfriador de agua, ¿verdad? Y enrollárselo y hacer un enfriador de agua que soporte un compresor de 1/4 HP. Y yo le dije, hermanito, mire, yo no tengo el tabulador. Yo no tengo el tabulador. Eso se usa con un tabulador, con una regla, y no la tengo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a trabajar sobre la base, sobre el principio de alguien que lo haya hecho de manera de ingeniería. Ve y busca un congelador de botella de 2 puertas, que son donde meten allí las cervezas y eso, y meten también lo que es líquido. Eso es un enfriador de botella. Ya hay un cálculo, ya hay una base, jurisprudencia en este sentido. Le dije, bueno, vas a medir toda la trayectoria de la tubería, me vas a dar el grosor, mide la trayectoria. Si hay 15 metros de 3/8, yo con una regla de 3, tomando en consideración ya el cálculo que hizo un ingeniero, Qué yo con buena, una... qué buena, ¿Ah? qué buena estrategia. Es ingeniería inversa. Ajá. Entonces le dije, si ya él lo hizo y es jurisprudente, yo puedo decir así, de esta manera, una regla de 3 muy sencilla. Si, ¿verdad? Si 15 metros me enfrían para 1/4 HP, y esto lo traduzco en BTU, en la regla de 3 digo, para 1/3, ¿cuánta tubería necesito? Ahí sale la regla de 3. Sería 15 por 1/3 entre 1/4. Y sale. Le dije, porque yo sé regla de 3. Para mí esa es mi herramienta poderosa para hacer cálculos de diseño de ducto. Yo uso la regla de 3 a diario. Para mí la regla de 3 se me entendió y yo la aplico. Entonces, y eso es lo que hacen los chinos. Los chinos copian el modelo de cálculo que han hecho otros que ellos no han podido y después lo mejoran. Pero ellos parten desde una base, desde un principio. Los principios se cumplen en matemática, en física, en ingeniería. Ya cuando alguien ha calculado algo, sobre ese algo vos podéis volver a calcular porque ya hay jurisprudencia y eso funciona. Funciona. Entonces, es por eso que ayer la gente no entendía lo que es un principio. Y me decía, no, cuando el hermano dice, no, porque el diezmo es un principio y no una ley. Muchachos, si vos decís que el diezmo es un principio, te mataste. Eso se llama autosuicidio. ¡Qué jaricari! Porque el principio subordina. Claro, es como decir, ¿no es cierto? El principio de la electricidad, el principio de la electricidad son el transporte de los neutrones y protones en una red, de la carga positiva y negativa, ¿no? De los electrones. Listo, ese es el principio del electrón. Entonces, el principio del electrón, esa es la carga que predomina las reglas de conductividad y lo demás. Ese es el principio, cómo funciona el electrón y el protón, cómo se transporta. Y eso es lo que genera el derecho. O sea, ¿cuál es? Mira, hablemos de algo. ¿Cuál es el principio que norma el derecho de no quitarle la vida a una persona? ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio es amar al prójimo, respetar a Dios y cuidar la imagen de Dios. Ese es el principio. Y de ese principio nace el mandato, no matarás. Entonces, el principio es lo que legisla el mandamiento y no al revés. El mandamiento no es inferior al principio, ya que el mandamiento decanta del principio. Entonces, como el hombre es la imagen de Dios, a imagen de Dios es hecho, ese es el principio que regula el tema de no matarás. Por eso, no es porque a Dios le parece malo que está matando, sino que hay un principio, dañar y agredir la imagen de Dios. Entonces, ese principio no se puede transgredir, que es lo que hace el mandamiento.
Entonces, el principio es la base. Sin esa base, el mandamiento no sirve de nada. Ahora, el principio, cuando se introduce, el principio, no agregar la imagen de Dios, se convierte en mandamiento. Entonces, lo que nosotros abordamos, que es el principio, es el sustento y el derecho de los ministros, ese es el principio, lo que va a legislar es el mandamiento, que es el cómo se va a hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, el diezmo. Es la manera más práctica de sustentarlo. Así es, hermano. El principio nos obliga a generar una ley. ¿Y qué otra ley vamos a usar sino la que Dios mismo usó? O sea, esto. ¿Qué regla utilizó Dios para bendecir al obrero levita? El diezmo y la ofrenda. Ese es el principio. Lo voy yo a abortar y voy a crear un nuevo sistema como los testigos de Jehová de vender publicaciones para o hacer empanadas y vender, poner al pastor a vender pequeños a la iglesia para sustentar al obrero. Por favor, hermano, el Le paso, principio es el diezmo, la le ofrenda. paso, le paso una de las preguntas que se me enojó Ángel García. Ángel García se me enojó una pregunta y yo le dije, Ángel, ¿el sacerdocio de Melquisedec hoy en día ministra el pan y el vino, sí o no? No, que esa pregunta que me define y se me enojó. Como, como 20 minutos para hacer esa sola pregunta que me la respondiera. Claro, cuando él me dice que sí, que los pastores hoy, cuando hace la cena del Señor, están ministrando el sacerdocio de Melquisedec, hoy en eso, sí. Entonces, bueno, está vigente el sacerdocio, me entiendo que el sacerdocio está vigente y está trabajando y está en funcionamiento. Eso fue lapidante. Ya después de esa pregunta, el resto ya no tenía más sentido, ¿no? Pero ahí Amén. está Aquí el hermano Moisés me pregunta. Yo puedo preguntar también. Buen día. Sí, sí, hermano, sí, ya te doy oportunidad. Dice el hermano Moisés, dice, apóstol, ¿qué libro me recomienda para empezar a aprender más y entender la doctrina? Bueno, si me estás preguntando por un libro de la Biblia, yo te recomiendo el libro de Mateo, Sermón del Monte y las parábolas. Es allí donde Dios trató conmigo. Si hay una persona que de pronto lo alimenta más los salmos, ok, respeto eso. Pero quien me llevó a mí a vender mi empresa y entregarme a la pobreza para bendecir mi vida a través del ministerio, porque buscando salvar al alma, me he salvado a mí mismo, porque mi conducta era muy dependiente de los vicios. Y la única manera de poder vencer las concupiscencias gruesas que uno hereda por los malos hábitos es la entrega absoluta. Entonces Dios me dijo que entregara todo hasta que madurara, porque el ser humano necesita madurar y las concupiscencias que yo tenía eran muy fuertes. Primero, todo terrateniente, heredero de tierra es mujeriego, y a las mujeres les gusta mucho ese tipo de hombres que son exitosos en el sector, y siempre tuve la desfortuna de que las mujeres me buscaban, ¿no? Más bien yo les huía y ellas me buscaban. Entonces esa concupiscencia fue difícil vencerla, gracias a Dios la he vencido en 30 años. Una primera esposa que está en la presencia de Dios, una mujer sumamente maravillosa, y ahora una segunda no menos maravillosa. Entonces, hermano, yo te recomiendo, por mi experiencia propia, de pronto pueda haber que te leas varias veces y combines con algún libro del Nuevo Testamento. Yo combinaba leer media hora del Nuevo y 15 del Antiguo, y así, libro por libro, yo iba leyendo, y esa fue la formación. En 8 meses, quizás menos de un año, leí el Nuevo Testamento más de 8 veces. Yo leí el Nuevo Testamento y me puñalé y me hice un Paulino. Palabra de Cristo y palabra de Pablo. Palabra de Cristo, palabra de Pablo. Y así fue que contrarresté las herejías que estaban dentro de los pentecostales. Hermano, Julio, adelante. Sí, buen día. Le quiero hacer una pregunta, porque estaba escuchando que Dios estableció como regla para lograr la bendición del pueblo de Dios a través del diezmo, que era una regla que puso Dios, y quiénes somos nosotros para quitarla. Ahora tengo 2 preguntas con respecto a eso. Primero, ¿para qué era el diezmo según la Sagrada Escritura? ¿No es cierto? Porque tenía una finalidad el tema del diezmo, ¿no es cierto? Y la otra pregunta, ¿cómo es que Dios recibe ese diezmo? Bueno, muy buenas preguntas, muy válidas.
Muy buenas preguntas. Primero, aquí está una regla para que entienda lo que es una regla. Regla de medir. Pablo dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Estaba hablando bajo un contexto judaico. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que la ley es buena. Entonces, todo lo que Dios ha enseñado en jurisprudencia, antes, en la ley y después de la ley, si está concatenado y repetido, eso se llama homologación, debe de ser adquirida y debe de ser asumida. Eso se llama axioma y principio. Entonces, el principio de cuidar al sacerdote que Dios establece para que se dedique y faculte toda su fuerza en la preparación y guiar al pueblo a la verdad, está sostenido sobre el liderazgo del levita. Te explico lo que es la responsabilidad mayor de un levita. Te lo voy a explicar en Malaquías, que es un principio que se aplica para el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las funciones del levita? Mira lo que dice. La ley de verdad estuvo en su boca, en iniquidad no fue hallada y aborrecida. Dice, en iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso era levita para el Antiguo Testamento. ¿Quién ocupa ahora ese servicio en nombre de Melquisedec, que es Jesucristo? Lo ocupa el obrero. Dentro de eso está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro de la palabra. Entonces Pablo usa ese mismo principio y hace el axioma para que nosotros entendamos. Algo cortito. Obispos, ancianos, diáconos y diáconas. Todavía no terminé, por favor. Le estuve escuchando atentamente. Según la Sagrada Escritura, el diezmo no era para el levita lo administraba, pero el diezmo era para la viuda, para el huérfano y para el forastero, no era para el sacerdote. El sacerdote tomaba de las ofrendas para su sustento, al igual que el rey David comió de las ofrendas cuando tuvo hambre. Entonces, si el diezmo era para ese fin, en el Nuevo Testamento, ya con nuestro Señor Jesucristo, nos dice que cada uno dé conforme a su corazón, o sea, en verdad, y con alegría y de acuerdo a sus posibilidades. Eso lo dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces el diezmo, cambiado el sacerdocio, fue cambiada la ley. Esa ley ya no corre, porque si usted me dice que recibe el diezmo y se lo da a las viudas, a los forasteros y a los huérfanos, no le puedo creer. Pero si ese diezmo usted lo administra para ejercer su ministerio, no corresponde. Ok, hermano, mire, escuche, le voy a hacer una pregunta y quiero que me conteste con honestidad. Primero, yo no voy a debatir hoy lo del diezmo, no lo voy a debatir. Ya dijimos, estamos hablando un poquito más de la humildad ayer, pero voy a probar su humildad. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13, si lo tiene por allí, o si no lo tiene, yo se lo leo, y le voy a hacer preguntas que el mismo texto, usando el axioma, que es el efecto inductivo, usted me tiene que dar respuestas honestas. Si usted no me da las respuestas honestas del texto, yo no tengo nada que hablar con usted. Usted cree lo que cree y puede retirarse y puede irse a otro lado, porque usted no vino a hacer preguntas, usted vino a debatir y yo no voy a debatir ese tema. Le voy a hacer una pregunta para probar su honestidad. Si usted quiere seguir viviendo su estilo de vida como usted cree, vaya y vívalo. No hay ningún problema, pero yo no voy a debatir ese tema ahorita. Ya estoy cansado de debatir ese tema. Ok, le voy a hacer una pregunta rapidito para probar su honestidad y su capacidad inductiva. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13. Se lo voy a leer. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? Pregunta, hermano. ¿De quién Pablo está hablando aquí? De los que trabajan en las cosas sagradas. ¿A quién Pablo está invocando allí? De los ministros. No, pero en el Antiguo Testamento, ¿por qué está invocando el contexto? Él comienza a decir así. Escuche bien. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal a buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y luego dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas y comen del templo y los que sirven del altar participan? Ahora, ¿de quién estaba hablando Pablo aquí? ¿Qué personaje Pablo estaba invocando del Antiguo Testamento?
De los ministros, señor. De No, los no, esa no es la ministros. palabra. Esa no, Los ministros no, son un levita es un ministro. los ministros. Sí, No, no, señor, no. un sacerdote es un ministro. Ok, ok. Entonces, vamos a ir al texto. Trabaja en las cosas sagradas, en el templo. ¿Era levita o no era levita? Sí, señor, eran ministros, sí, sacerdotes No, levitas. pero yo quiero que repita. ¿Eran levitas o no eran levitas? Sí, señor, sacerdotes levitas, no hay problema con eso. Estamos de Ok, acuerdo. ok, está bien, gracias. Ahora mire lo que dice Pablo. ¿Qué entiende usted? Así también. Mire lo que viene abajo. ¿Qué entiende usted cuando Pablo dice, así también ordenó el Señor? A los que anuncian el Evangelio, vivan el Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo cuando dice así también? ¿Qué significa así también? De la misma manera. Ok, de la misma manera entonces, el obrero ahora va a usar los derechos, prerrogativas, obligaciones, con todo lo que se hacía en el sacerdocio levítico, ahora pasa al sacerdocio del Nuevo Testamento bajo el orden de Melquisedec, nosotros en mando, porque yo tengo que estar al mando de Melquisedec y sirviendo al sumo sacerdote, como bien me lo rectificó mi hermano, a Jesucristo. Yo tengo que operar primero, trabajar en lo que le interesa a Dios como un sustituto de levita en el orden de Melquisedec. Así también ordenó el Señor que yo trabaje en las cosas sagradas, que yo coma del templo y que los que sirven del altar participan. Esto involucra todas aquellas prerrogativas, deberes, derechos de comer o no comer que no tenían tierra. Ahora nosotros, los ministros, como tú lo llamaste, debemos de dedicarnos a este trabajo y ocupar el mayor grado de tiempo. Quiere decir que si a mí el Estado venezolano me pagaba por ser profesor, que todavía me paga, por 40 horas de trabajo a la semana, ahora yo tengo que darle al Señor 40 horas a la semana y que la iglesia en esas mismas condiciones de axioma y principio me sostenga. Así de simple, sí. ¿Es así o no es así? Sí, yo por En eso buen término, aclaré, Pastor Efimio. por eso Un aclaré minuto, al 2 minutos, Julio, 2 minutos. por eso aclaré al principio, por eso aclaré Julio, al principio. dame 2 minutos que haga No, una no, pequeña no, aclaración. permítame terminar Pero y para no un me va poco, a no, dejar terminar hablar, no, pues ya estuviste 2 veces, no me para un va a poco, ¿no? dejar hablar ya que Esto no es un no, monólogo. Esto no es un escúchame, monólogo, si para no un me, poco. Esto no es un monólogo. Hay dos cosas Dale que conmigo. es importante de aclarar. En lo que está peleando Pablo es el derecho a salario. ¿Qué es lo que dice? ¿No tenemos caso de derecho a salario? Dice, no señor, jamás nadie se fue, no es nadie eso lo que fue está soldado a diciendo sus Pablo. propias expensas, sino que recibe salario. Entonces lo que Pablo pelea es el salario digno, y el salario digno va a salir de los principios de sustento de los levitas. El Ahora, mismo Cristo dice, hay pastores asalariados. ahora, pero no interrumpa porque yo te voy a interrumpir todo el tiempo cuando vos hablés y no te va a gustar. Así que guarda silencio si no querés que haga lo mismo con vos. Entonces, el principio es el siguiente. Cuando nosotros defendemos cómo se diezma ahora por lo que revela el sacerdocio Melquisedec, es que Melquisedec hace dos cosas: ministrar pan y vino, y lo otro es recibir diezmos. Entonces, ¿puede el sacerdocio Melquisedec recibir diezmos? Los que hoy ministran el pan y el vino, los que hoy están dedicándose a las cosas santas. La respuesta es sí, no es más complicada y no es más sencilla. Ahora, sí comparto contigo y te doy la razón en aquello. Que los diezmos no son para los ministros, sino son para todas las necesidades de la iglesia. Y esas necesidades también va a salir el salario digno. O sea, parte de ese recurso va a salir para los huérfanos, los pobres, la iglesia, la extensión del evangelio, los misioneros, que se llaman apóstoles, los profetas, los evangelistas, los ministerios. De todos esos gastos van a salir de ahí las refacciones, luz, agua, arriendo, compra de terreno y todo lo que la iglesia va haciendo de manera mancomunada. Los pobres, instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que una iglesia tiene gasto y en pensión nace de ahí. Bueno, puedo hablar ahora. Miren, yo cuando comenzó toda la conversación les dije que los sacerdotes de los levitas vivían de las ofrendas, no del diezmo. El diezmo tenía la finalidad de atender la viuda, al forastero y al huérfano. Lo que viven los sacerdotes son de las ofrendas, no del 10%, porque antes se hablaba de las cosechas, no de dinero. Ahora se habla de dinero, algunos que cobran el diezmo.
Entonces, si usted me dice que vive del diezmo, usted se está refiriendo a cuando Cristo dijo de pastores asalariados. Trabajan por el dinero, no por amor al reino de los cielos. Bueno, Julio, si te vas a la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo menciona en el capítulo 11, verso 8 y 9, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. El problema del texto, que tú no lo entiendes, no es el salario, sino que lo hace por el salario. No es lo mismo. No, señor, él Para un poco, despoja las no me iglesias interrumpas, para Julito, hacer Julito, no me interrumpas, no me interrumpas. Te voy a volver a silenciar, Julio. Silenciado porque no sabe guardar orden. Entonces, Julio, mira. Está torciendo la escritura. Ok, Julio, listo, ya está, mira. Ya viniste como necio, mira. El capítulo Sí, 11 sí, de ya. Corintios, el capítulo 11 de Corintios, en el verso 8, Pablo recibió salario, despojando a otras iglesias para servir a los de Corintios. Y eso es innegable. Y dice el versículo siguiente, y lo trajeron los de Macedonia. Entonces, que a Julio no le gusta eso. Ahora, él piensa que el ser asalariado es un pecado, no. El problema de lo que Pablo, de lo que dijo Cristo, los asalariados, son aquellos que hacen la obra por el salario, no por las ovejas. Que alguien lo haga por las ovejas y reciba el salario digno no es ningún problema, no es ningún drama, y eso es el punto. Pero bueno, si no quiere aprender, si quiere seguir siendo necio, necio, quédese, mi amigo, no hay problema. Bendiciones ahí al Vamos a dar la pastor bienvenida a Samuel. nuestro hermano Bendiga, Samuel. adventista. Hermano adventista, adelante, hermano. Dígame, hermanito. Saludos, pastor, ¿cómo te va? Bien, hermano, un abrazo. Por aquí hemos tenido mucha nieve y por eso no te he escrito, ¿viste? Oye, está cayendo nieve para allá. Por acá está muy frío. ¿En qué parte de Estados Unidos estás, hermanito? En Carolina del Norte. Uf, frío, frío. ¿A cuánto está llegando? Lo que pasa es que aquí cambia a Fahrenheit, pero ponte unos -2, -1. Pero donde yo estaba antes, la ciudad anterior de Boston, era muchísimo la diferencia, mayor frío. Horrible, horrible, horrible. Una ciudad de hielo. Bueno, pastor, quería compartir solamente lo siguiente. Definitivamente no dar el diezmo proviene de un corazón confundido o de un corazón egoísta. No hay otra opción, ¿ya? Un corazón que no está seguro, que tiene miedo, que de pronto lo han confundido, o un corazón que se ha vuelto egoísta y en vez de darlo todo para la causa de Dios a través de los que predican la palabra o viven del evangelio, pues lo retiene y eso se vuelve bastante conflictivo, ¿no? Para el adventista, como iglesia, no hay conflicto en el diezmo, porque nosotros creemos que el diezmo, entre los diezmos, porque no hay un solo diezmo, hay varios diezmos, uno de ellos particularmente en principio tiene la cualidad de sostener al predicador, en este caso el pastor, en este caso el que vive para llevar el evangelio a cualquier parte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro caso creemos que todo lo que corresponde al sacerdocio continúa de alguna forma en el nuevo pacto. Por ejemplo, no hay sacrificio de corderos, ni palomas, ni nada de esto, pero Dios espera que el sacrificio seamos nosotros, todos los días. Que podamos entregarnos como un sacrificio grato a Dios, en completa armonía con su voluntad. Y el sacrificio ya no es de palomas, no es algo de animales, sino que es la persona que se entrega a Dios, ¿no? Y así otros aspectos del sacerdocio continúan, pero ya en otro plano. Cristo ahora es el sacerdote y sumo sacerdote, ya no hay hombres que ministren tal cual es, pero los que se dedican a la propagación del reino pasan a ser miembros de ese sacerdocio dirigido por Cristo y deberían entonces vivir de acuerdo a Cristo y cumplir las funciones que Cristo mismo les ha enseñado. Yo creo que en los corazones confundidos el problema ha sido que algunos pastores han usado mal los recursos de la iglesia. Y eso es lo que Satanás se ríe de nosotros, porque tienen uso excesivo de las riquezas que han obtenido. Si un pastor, en nuestro caso no existe esto, ¿no? Pero poniendo el ejemplo, si un pastor tiene a su iglesia bajo el acoso del diezmo diario y sus riquezas se han ensanchado a una forma donde
no hay una paridad entre el miembro y el pastor, Nah. definitivamente la mente del miembro se va a coaccionar y va a decir, ya va, yo estoy dejando de hacer esto y veo que el pastor ahora anda en una Lincoln Navigator, que algo no está de acorde a lo que se espera, ¿no? Y definitivamente eso desanima a cualquiera. Ahora, peor es el caso del ministro o pastor que no trabaja. Este es el asalariado. Es ministro o es pastor, va y predica una vez los domingos o los sábados, porque también pasa en la iglesia adventista, hace una que otra cosa y todo el tiempo recibe su diezmo o su sueldo, en el caso de nosotros es un sueldo, pero no está entregado a la misión. Este es el pastor asalariado que no se le pudo explicar al caballero que se bajó. Este es el pastor que está por los recursos. Mira, la iglesia adventista del séptimo día tiene un sistema de sueldos. Todos los pastores ganan un sueldo, punto. Si diezma muchísimo a la iglesia, es el sueldo. Si diezma poco, es el mismo sueldo. Entonces, esto evita que el pastor tenga un anhelo de estar predicando del diezmo para que él se enriquezca. Lo predica por principio, pero no para enriquecerse. Porque inclusive no toca el diezmo el pastor adventista, no toca. Eso va de la secretaria, del tesorero, el primer anciano, va a la oficina y la oficina paga, punto. En definitiva, pastor, y para concluir, los que profesan ser pastores deben demostrar que viven el ministerio sacerdotal o pastoral ahora en nuestros días. Visitan, predican, está con el pobre, con la viuda, con el anciano, está en el matrimonio como está también en el velorio. Pero si no hacemos esto de visitar, de ir, de estar con la oveja, de oler a oveja, no somos pastores del corazón de Dios. Somos pastores asalariados y eso destruye el deseo del dador alegre, que no debería porque eso es madurez espiritual, lógicamente, pero servimos de piedra de tropiezo cuando estas características de entrega no son presentes en quien percibe el bien. Bendiciones, pastor. Amén. Oye, qué explicación tan hermosa, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Por eso es que los hermanos... Quería decir algo al pastor Samuel, bendiciones. Y quisiera diferir en un punto con el pastor Samuel. Yo pienso que la persona que recibe salario y trabaja 4 horas a la semana, tal vez 12, 14 horas al mes y recibe el sueldo de un mes, eso no se llama asalariado, para mí eso se llama un ladrón, ¿no? Porque la persona, imagínese que a mí me contrata por hacer un trabajo y no lo hago y cobro salario, estoy robándole. Así es un ladrón. Yo creo que el asalariado, si hace su trabajo pero no cumple sus horas, no lo hace por amor ni a Dios ni a la oveja, sino que sale corriendo, porque ese es el tema, no cuida a la oveja. O sea, le da igual. Yo creo que este caso que plantea el pastor Samuel, yo creo que entra en el tema del robo. ¿Por qué pasa si yo lo contrato a usted, pastor Efimio, para trabajar 8 horas y usted de las 8 horas que estuvo trabajando, trabaja 2 y me cobra las 8 horas, yo se las pago? ¿Eso acaso no es robo? Ese es el punto. Una estafa, muy bueno, muy bueno. Sí, de hecho, yo creo que por eso es que las iglesias adventistas han crecido tanto, tienen universidades, tienen comedores, tienen una organización frontal, son una bendición. Yo le voy a decir algo, Venezuela tiene muchas iglesias adventistas y Venezuela no es peor por el trabajo de sal que están haciendo ellos. Yo creo que con las diferencias que nosotros tenemos en un punto y otro, ellos son un buen referente. Es una de las iglesias de Apocalipsis que en principios y valores de las iglesias de Apocalipsis ellos están alimentados. Que tuvieron sus torpezas al inicio, hermano, bueno, eso yo también las he tenido. Yo he sido más de una vez estúpido en el camino del Señor y Dios me ha corregido. De hecho, me acaba de corregir. Me dijo que ya no anduviera buscando chatarra por ahí, que viniera a hacer los likes que yo hacía antes. El like de personas que vienen a darnos, hermano. Aquí el hermano dio una cátedra de administración. Eso que el hermano acaba de enseñar es lo que yo aprendí en el Instituto Bíblico que se llama Pastores del Rebaño, Éticas de los Pastores. Exactamente lo que la iglesia adventista enseña en cuanto a administración es lo que nosotros y yo practico porque lo enseño. Primero, que los diezmos no pueden llegar a mis manos. Tienen que llegar a un tesorero, a una oficina que administra. Y de allí se hace una repartición equitativa donde están primero los necesitados, segundo el sueldo del obrero a la dignidad del tiempo que va a trabajar. No,
yo quiero ser pastor, pero nomás que quiero venir a predicar. Bueno, una ofrendita ahí. Y el que visita, que es el diácono, o puede ser también el anciano, a ese también se le paga su salario. Y se hace una repartición equitativa donde está primero los necesitados, segundo el obrero y de último el templo. ¿Qué ha pasado en las iglesias pentecostales? No, hermano, hay que ofrendar para el templo. Cuando yo escucho para construir, para pagar, cuando yo veo eso, que ellos dicen, no, porque el diezmo es para alquileres. Berti, no me nombran los pobres. A mí me suena feo eso. Eso está sonando feo. Cuando la gente me dice, no, porque vamos a diezmar para pagar alquiler. Uy, Diosito. A mí me da miedo eso. Porque lo primero no está el alquiler, es los pobres. Si yo tengo que dejar de pagar un alquiler para darle los pueblos y hacer los cultos debajo de una mata, de un árbol, lo hago abajo de un árbol. Porque primero están los pobres, están los necesitados y después el obrero. Y más adelante vamos a ver si podemos pagar alquiler, si podemos comprar sillas, si podemos hacer aquello o lo otro. Pero yo he visto y el hermano tiene toda la razón. Dice, no, porque hermano, ve, yo fui para Colombia y una hermanita que se congregaba conmigo se está congregando con un pastor de Colombia. Entonces ella es cantante, le sirve en la mañana y le sirve en la tarde los domingos. Y ella pasaba muchas necesidades. No le alcanzaba, no tenía. Y yo le dije, hermanita, ¿por qué usted no le dice a su pastor? Porque el pastor tiene una iglesia grande, enorme, gigantesca. Usted le está sirviendo a través del cántico, su hija le está sirviendo a través del... Usted es un levita. Usted necesita un sueldito para que usted, en vez de trabajar tanto y enfermarse, usted se dedique más a la adoración, a la oración y usted ministrar con libertad en el altar. Le dije, dígale al pastor. Le dijo al pastor. El pastor le dijo que no alcanzaba para darle a ella porque estaban comprando muebles en la iglesia. A los días trajo un predicador de Estados Unidos. O sea, no hay para pagarle al obrero que tiene, que está sufriendo agonía, que es una oveja de las que salió de aquí y está congregándose en Colombia. Yo le dije, hermana, si usted se quiere congregar allí, es a su gusto, pero yo no le recomiendo eso. Qué barbaridad. Y el tipo tiene una casa de lujo, carros de lujo, ¿verdad? Yo he dicho aquí, si es una iglesia que no se atiende al pobre, no se congregue allí, ni de ofrenda ni diezmo. Usted tiene que buscar una iglesia donde la organización, como la está planteando el hermano. Entonces comenzamos a crear falacia del pozo contaminado para no cumplir nuestro deber evasivo. Hermano, ¿tú crees que Dios va a aceptar tu evasividad? ¿Tú crees que Dios es un tonto que lo podemos dominar? Es más, Jesús dijo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que era severo. Entonces, muy bueno lo que el hermano ha dicho, porque yo no estoy a favor de estos pastores, hermanos, que andan haciendo mercantilismo con el diezmo y la ofrenda. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Usted lo que tiene que saber es si se está atendiendo a la huérfana y al viudo. Si con los diezmos y las ofrendas no se está haciendo, váyase de allí, vaya corriendo y no se congregue allí en ese lugar. Vamos a dar la oportunidad a mi hermano Ronnie. Adelante, mi hermano Ronnie, de arriba para abajo. Amén. Bueno, amado hermano, en efecto, yo estoy impresionado de la mala doctrina de algunas personas que han subido, porque es que la Biblia es bastante clara, ¿ves? El número 18:21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, hermano, ahí observamos efectivamente de que hay una confusión extrema, porque dicen de que el diezmo que ellos vivían exclusivamente las ofrendas, que ellos me señalan ofrenda, pero no diezmo. Pero fíjate como dice el número 18:24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Qué significa? Que los diezmos, la ofrenda en general, y dentro de las ofrendas están los diezmos. ¿Por qué? Porque la palabra ofrenda no es otra cosa que ofrecimiento a Dios. Entonces ellos tienen una confusión mental al decir
de que los diezmos no eran de los levitas, cuando te lo está diciendo el verso 21 claramente: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del ¿Qué tabernáculo. capítulo es, hermano Ronnie? ¿Qué capítulo Entonces, es? ellos no, Hermano Ronnie, ¿qué capítulo es? número 18, versículo 21. Y si tú bajas al versículo 24, ahí dice que ellos entregaban los diezmos en ofrenda, porque la palabra ofrenda no es otra cosa que un ofrecimiento a Dios. O sea, ellos tienen una confusión al decir de que los diezmos no eran, cuando claramente te está diciendo que los diezmos eran de los levitas por heredad, porque ellos trabajaban en el tabernáculo de reunión, ellos podían disponer de los diezmos, se alimentaban de los diezmos. Y por supuesto que como la ofrenda es un ofrecimiento a Dios, también los diezmos eran considerados ofrendas en el Antiguo Testamento. Por eso es que algunos textos usted ve que ellos llevaban las ofrendas a los levitas. ¿Número qué? Varón. Y dentro de las ofrendas daban los diezmos. ¿Por qué? Porque es que efectivamente... Hermano Ronnie, ¿número qué? ¿Número qué? Ya, un minuto que estoy hablando. Entonces, yo le estoy diciendo número 18, versículo 21. Entonces, ellos no pueden aquí levantar sin conocer, con ignorancia. El versículo 24 es bastante claro: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. O sea, ellos llevaban los diezmos y ofrecían a Jehová los diezmos en ofrenda. ¿Por qué? Porque es que la ofrenda es algo general y los diezmos es una especie de ofrenda. Por eso es que a veces uno escucha la palabra ofrenda y excluye el diezmo, pero ahí no está excluido el diezmo. El diezmo está incluido dentro de la ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo es exclusivo para los levitas. Entonces era el 10% que se ofrecía en ofrenda. Entonces ahí es donde vemos bastante claro la confusión mental. Por eso en algunos textos dicen de que ellos llevaban las ofrendas delante del tabernáculo, pero especifica y dice, y le entregaban los diezmos a los levitas. ¿Por qué especifica? Porque claramente dentro de la ofrenda estaban los diezmos, los cuales eran ofrendas, pero exclusivamente a los levitas, y se los entregaban a los levitas. Entonces los levitas los entregaban en la casa del tesoro, y ellos hacían la distribución y la libre disposición de los diezmos. Entonces lo que se llama desconocer la ley divina, no leer los textos detenidamente, hacer confusión de términos y comerse la basura de esta gente que enseña aquí en estos TikTok, que enseña basura de doctrina, que no sabe ni siquiera el fundamento de los textos bíblicos. Por eso es que están enseñando esas cosas, ¿entiendes? Diciendo que el diezmo es diferente a las ofrendas. Una locura. Muy buena, hermano, buena. Sí, hermano, ahí está la suma, ahí está el principio. Eso es un axioma. Eso es lo que se llama un axioma. El axioma es algo deductivo que sale o de la jurisprudencia o de una ley ya preestablecida, ¿verdad? O del sentido común. Del sentido Varón, común. ¿pudiera aportar algo? Adelante, Mainaldo. Mira, ahora mismo este varón ha estado hablando acerca del texto que él toma como ejemplo. Y primeramente, si te das cuenta, varón, el diezmo, como acabas de decir, ese diezmo es entregado ¿a quién? A los levitas. ¿Por qué es entregado a los levitas? Primeramente, porque esas personas no tenían heredad. ¿Qué quiere decir que no tenían heredad? Que dentro de las tribus, la repartición de tierra que se hizo en la tribu, ellos no tenían parte de tierra. O sea, ellos no tenían heredad. ¿Por qué? Porque ellos iban a vivir en el templo de Jehová. Entonces, basado en eso, ellos recibían de el diezmo, y ellos de ese diezmo, porque era su heredad, de ese diezmo ellos sacaban para sus necesidades. Ellos de ese mismo diezmo usaban para la adoración en el templo específicamente, y uno no puede separar que el diezmo, y dentro del diezmo que están las ofrendas, y que de las ofrendas, eso, varón, eso la Biblia no lo enseña en ninguna parte. Es específicamente, te dice, desde ese, porque si no